vamos a ver a Martín. Lo vamos a buscar a nivel energético, a nivel astral, para cortar, para quemar, para limpiar la interferencia, los seres, cualquier patrón energético negativo que haya actuado o que esté actuando y que se manifieste de este lado del físico negativamente. Lo cortamos, lo quemamos definitivamente por pedido, por solicitud de su parte física. Así que vamos a contar de 5 a 1, lo buscamos a Martín y comenzamos este proceso de corte, de limpieza, de liberación astral y de integración. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué ves? Veo seres, entidades, energías de mamá, de papá, veo mucha interferencia en ellos, muchos seres en ellos, productos de sus creencias y de sus herencias en ellos. Entidades muchas, reptiles, mantis, hay varios seres como diferentes, pulpos, hay como otros seres más parecidos a los Baphomet, pero parecidos pero diferentes, que no están relacionados tanto con la energía sexual, sino que están ahí, que tienen otras intenciones o otras energías diferentes. Después está la parasitación de los entornos familiares de ellos. Lazos, contratos de mamá, de papá, y de toda esa energía, de todas esas herencias, se genera una unión y se genera un ser que en este caso sería él. Queda atado a estas energías. Sí, como herencia energética y como algunas herencias genéticas también de mamá y papá, claro. Emocionalmente
ambos bastante iracundos, competitivos, y con mucha emocionalidad, ambos de control, ambos controlados, y mucha energía de desarmonización energética, emocional, familiar. Cuando mamá estaba, digamos, embarazada de él, como no es que haya sido un embarazo de como sorpresa, sino como que ellos planificaban bastante todo, demasiado, en algunas cosas muy estructurados, y estaría dentro de lo que sería una planificación. Pero emocionalmente no, como que emocionalmente no tenían en cuenta esa planificación. Emocionalmente ellos seguían con sus desarmonizaciones emocionales, laborales, familiares. La discusión y la pelea, digamos. Y después los cambios que se generaron en ambos, cambios de creencias, cambios energéticos que se fueron dando, entidades que estaban muy en desacuerdo con los cambios, con grandes cambios. A lo largo de los años siempre como que hubieron dos razas enfrentadas. Dentro de la pareja. Sí. Grupos de seres o de razas energéticas. ¿Quién con quién? Por un lado, ¿quién estaba? No entiendo. Claro, vos decís que hay como especies enfrentadas. Sí, claro, los reptiles, mantis. Sí, los socios de siempre enfrentados ¿con quién? Con estos que son como pulpos, como parecidos a los Baphomet, pero que no son Baphomet, con otras entidades, otra clase de reptiles, también serpientes. ¿Estos pulpos de qué lado venían? Del lado de papá. Del lado de papá. ¿Por la herencia un poco religiosa de papá? Por la herencia religiosa, creencias, por las herencias familiares. ¿Y ese tironeo de arcontes? ¿Está complicado el ambiente? Perdón. Sí, yo todo lo que es religión me da alergia, pero ya se me va a pasar. Hay entidades más pesadas que otras. El tironeo, más que nada, es porque a nivel familiar había mucha interferencia familiar, que se podría decir interferencia de abuelos, digamos. De abuelos. Los papás de ella y los papás de él. Claro. Como si energéticamente estuvieran muy, muy, muy distanciados y muy, muy enfrentados. Al margen de la relación que ellos tenían, y que también se transmitía a la pareja, se trasladaba también. Sí, la pelea llega a la pareja. Y toda la discusión y toda la desarmonización también llega a los hijos, y los hijos digamos que son víctimas de familias y de uniones o de desuniones o de discusiones. Los dos hijos, digamos, en este caso, víctimas de toda la emocionalidad. Hay algunos hijos o algunos seres, algunas personas que son
más o menos sensibles a la emocionalidad, a la parasitación, al robo de energía, a lo que sienten, el miedo a la soledad, el miedo a la violencia física, verbal, la violencia verbal y física que se daba en el grupo familiar, por diferentes cosas, por diferentes diferentes formas de pensar y mucha rigidez, digamos, en lo que serían los papás de él. Los papás de él. Y sí, una mamá abogada, un papá ingeniero. Ellos estaban muy en la Matrix, digamos, muy estructurados con la Matrix, y eso también generaba mucho forma de ver las cosas completamente diferente, y cualquier forma de pensar un poco más libre ya era algo que estaba fuera de su forma de pensar estructurada, a pesar de que ellos también se habían salido y se habían corrido de diferentes cosas y habían generado cambios y habían tomado sus propias decisiones, pero rígidos a la hora de educar o de ver cómo se manejaban sus hijos, digamos, o su hijo. Bueno. En todos esos eventos, desde los abuelos a mamá, a papá, al embarazo, a la emocionalidad, a la, digamos, rigidez, a la planificación de ellos de las cosas, interactuaban con ellos a través de todos esos eventos, más los sumados laborales, muchas entidades propias y muchas entidades ajenas, ya sean ajenas porque son del entorno familiar o ajenas porque son del entorno laboral. Desencarnados, voladores, energías, humos negros, trabajos, gente mala, gente regular, muchas emociones como las que se conocen de envidia, odio, ira hacia ellos por diferentes causas laborales o familiares o de los entornos sociales. Ahí nos vamos a cambiar de lugar, lo vamos a cambiar de lugar. Mucho robo. Si bien él era un grupo familiar pequeño, 2 hijos, 2 más que serían los 2, mamá y papá, y los 2 abuelos maternos. Era un grupo, digamos, pequeño, pero la energía que ellos emanaban como grupo, a pesar de ser tan pequeño, era bastante intenso, bastante fuerte. O sea, manejaban bastante intensidad desde lo emocional. Mucha intensidad de lo emocional, a veces expresándolo y otras veces solamente como manipulando desde la oscuridad. Vamos a cambiarnos de lugar, vamos a limpiar larvas de todo lo que fue transitando, larvas laborales, familiares, de los entornos sociales de él, de amistades.
Vamos a cortar lazos energéticos con ambas familias, con la familia del lado de mamá, del lado de papá. Muchos lazos energéticos, muchos lazos que son programas que se fueron rompiendo, programas que no se fueron cumpliendo, como que varios programas de los que tenían que cumplirse se fueron rompiendo. Hay algunos programas que están relacionados con lo que le sucede hoy a él, digamos, físicamente. Algunos programas que, como hay cambios de línea de tiempo, a veces esos cambios de línea de tiempo generan en el futuro también cambios. Pueden ser emocionales, laborales o físicos. Tomas de decisiones que después, con el tiempo, se ven manifestadas energéticamente, físicamente, emocionalmente. Es como cuando uno dice, tomé esta decisión, si no hubiese tomado esta decisión o hubiese tomado otra, hoy no estaría acá, ya sea bueno o sea malo. Me equivoqué y ahora tengo que pasar por esto, por haber tomado esta decisión, o por suerte tomé esta decisión, si no, no me hubiese ido bien, porque no hubiese llegado a esto que logré hoy. Si no hubiese sucedido este evento malo o este evento traumático que parecía o que era tan negativo, no hubiésemos llegado a este otro final que es completamente diferente a lo que hubiese sido si no se hubiese dado ese evento negativo. Por eso hay muchas líneas alternativas cuando se habla de un futuro. No se puede hablar de un solo futuro, porque todo depende de algunas decisiones pueden llegar a un mismo futuro, digamos, pero hay otras que no, que terminan en un futuro completamente diferente. Hoy sería el futuro que creamos de alguna manera en el pasado, y este futuro del pasado es nuestro presente que está creando el futuro de más adelante. Ahora nos vamos a cambiar de lugar, vamos a seguir limpiando larvas, filamentos, cables, columnas, implantes, redes y fluidos y embriones. Varios embriones, muchos embriones, muchísimos embriones, muchísimos desencarnados, muchos voladores. ¿De qué tanto desencarnado? Energías negras, oscuras, humo, geles. ¿Y todo eso de qué? Los desencarnados, la energía oscura. De lugares y de algunos eventos que algunos seres fueron producto de discusiones, peleas familiares por parte de él, digamos, y otros productos de lugares a los que él en los que él estuvo, lugares muy cargados, muy energéticamente, digo, lugares que parecían que en ese momento lo que pasa es que al no tener él este nivel de conciencia, cuando uno está en una energía similar, no puede ver si hay o no parasitación. También
porque están en un nivel energético similar, tanto las personas como los lugares. Hay personas que están muy cargadas energéticamente, negativamente, con entidades, por herencias o propias, ya sean herencias familiares o propias, pero no se logra ver esa energía porque se está en un estado similar. Yo a veces hago el ejemplo de un indigente con otro indigente, no se pueden sentir, digamos, que ambos están en un estado sucio, falta de higiene, no se sienten el mal olor. Pero si uno de ellos sale de ese estado de indigencia y se baña y se perfuma, cuando vuelve a visitar a su amigo indigente, le va a sentir el mal olor. Pero mientras está dentro del mismo campo energético, vibra igual. Está igual. Ellos han estado en lugares, él ha estado en lugares energéticamente pesados, lugares físicos y personas físicas, en donde las entidades, digamos de alguna manera, están, no se van, no hay resistencia, hay mucha parasitación, hay mucha emocionalidad, hay muchos embriones. Ellos trabajan cómodamente, trabajan sin ningún tipo de resistencia e inclusive a veces con aceptación. No necesariamente tiene que venir la aceptación de un pedido, de un rezo, de una invocación, de una creencia religiosa. La aceptación va a llegar a través de la parasitación, en donde ellos no encuentran resistencia. Estados de vulnerabilidad. Para ellos, portales o entradas energéticas al humano, entradas de parasitación. El desencarnado hace lo mismo. Cuando hay una emocionalidad, el desencarnado o un lazo energético afectivo, donde la gente dice, porque se le murió un familiar, lo tengo en mi corazón, está dentro mío, o palabras similares, el desencarnado entiende que puede entrar a esa persona porque tiene el permiso. Indirectamente se le está dando el permiso y atrás de él viene toda la parasitación que tenía en vida, todas las entidades que tenían en vida, todos los implantes que tenía en vida, y si se puede colar algún que otro desencarnado que había también en él en vida o no, también ingresa. Se genera una parasitación múltiple. Y cuando hay una vulnerabilidad generada por algo que se consume, cualquier tipo de, ya sea droga o alcohol, y que deje vulnerable a la persona, no está consciente del todo para poderse proteger, y además sin este conocimiento y este entendimiento que está teniendo él hoy, y que es muy reciente, que tiene apenas 2 años o 3, pero que en ese momento no estaba el nivel de protección con el que él ahora está trabajando, quemando, que las entidades no tienen permiso para acceder a él, en ese momento no existía. Entonces era como una entrada y salida gratuita de ellos, de Baphomet, energía sexual. Digamos que hacía un poco como de portal, ¿no? Sí, se generan portales de entidades a lugares. No confundir con un portal orgánico, sino que uno se transforma en una especie de portal por la facilidad de acceso que tienen las entidades. Claro, y carga con entidades. Es como que va cargando con diferentes entidades y como que
hay tantas entidades actuando e interactuando entre ellas, entrando, saliendo, una raza, otras razas, desencarnados, energías, voladores, que el cuerpo físico se resiente. Hay algunas, y hay disputas. Ella venía de una disputa familiar, de mamá, de papá, digamos, familiares. Como que entre mamá y papá siempre había como una riña, tanto por las creencias como por ellos mismos. Mucha competencia energética, emocional y familiar. Y él es producto de eso. Después tiene disputas entre entidades en él también. Porque al ingresar o darle acceso a varias energías y había varios seres por diferentes razones, por diferentes adicciones o consumo de diferentes químicos. Sí. ¿Quiénes son los que están enfrentados en él? Hay pulpos, reptiles, serpientes, desencarnados, entidades que no se le podría dar una forma, y la gente, la persona o el humano se transforma como en un laboratorio ambulante, digamos. Ingresan fluidos a través de aducciones, sacan fluidos a través de aducciones. Hay mucha experimentación en esos estados de conciencia un poquito alterados. Sí, porque él dice que, por ejemplo, cuando probaba el LSD le dejaba ver a través de las paredes. Son estados de conciencia en donde le generan muchas aducciones, mucho tiempo que se podría decir de experimentación voluntaria para las entidades. Grises, reptiles, parasitación, tener sexo con entidades, digo, ¿no? Robo de espermas o de óvulos en el caso de las mujeres. Y también tener embriones de cada uno de ellos, en donde van dejando sus residuos, en donde van dejando sus fluidos. Los embriones pueden estar en el abdomen, en la parte genital, en la cabeza. Mucha larva. Y ellos se alimentan, ¿no? Se alimentan de la energía vital, del humano. ¿Él cómo está ahora? ¿Escucha algo de esto? ¿Está muy dormido? Hay una parte de él hoy, en el presente, que está entendiendo muy bien y que entiende muy bien, que ha llegado a esta información y que está trabajando. Hay una parte de él en lo que se podría describir como pasado, en la que esta información no tenía el más mínimo sentido, donde la información no ingresaba, donde los programas estaban corriendo normales y tranquilos, los programas tanto familiares como los propios. Y la parasitación en base a los programas, a los proyectos, a la gerencia, estaban como trabajando en sus programas, en su parasitación. Después hay un evento
que sería cuando él conoce a su pareja, pero de ese evento surge un embarazo, en donde ellos y él sabe que hay mucha basura, tanto del lado físico como del lado astral. Es tanta la basura que hay y que ellos han logrado ver, conocer, interactuar, y tanta parasitación energética, física, peligros físicos. Ellos lograban ver el peligro físico, no lograban ver aún el peligro astral. En base a eso cambian de provincia, porque él sabe que hay peligro y sabe que hay energías negativas. Él habla de una hija la que quería que pudiera estar en la vereda, que pudiera andar en bicicleta, que se conectara con la naturaleza, porque justamente sabe que eso está limpio, pero que hay otra parte que está muy, 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 muy sucia, a la que de alguna manera no quería que su hija accediera, justamente por el nivel de conciencia que tiene de toda la parasitación que hay atrás de grandes ciudades, amistades, la facilidad para acceder a algunos químicos, y que de alguna manera no son tan buenas esas cosas, a pesar de que se siente que son estados emocionales. Algunos parecen ser agradables y otros no tanto, que se logran ver seres, que se pueden ver estos seres, que se interactúa con ellos, que se entra al astral de una manera como sin precauciones, vulnerable. Es como entrar a un barrio peligroso sin tener ningún tipo de precaución, sin chaleco antibalas, sin nada. Es llegar al barrio peligroso desnudo, así. Así que ellos sabían de eso, él sabía de eso, y energéticamente su chispa también sabe de eso. Vamos a cambiarnos de lugar. Y vamos a seguir limpiando fluidos, embriones, larvas, filamentos, cables, columnas, redes de puntos que quedan dando vuelta de todos los fluidos que de alguna manera u otra ingresamos al cuerpo físico, de cualquier forma, con las medicinas convencionales, físicas. Son químicos que entran y que ingresan al torrente sanguíneo y empiezan a dar vuelta. Ya sean ansiolíticos, un antibiótico, antidepresivos, todo eso, más lo que él de alguna manera voluntario y consciente consumía en algunas épocas de su juventud. Todos esos fluidos químicos y todo lo que consumió da vuelta en el cuerpo, en el torrente sanguíneo entra. Parece que se eliminara. Da la sensación de que cuando termina el estado
que genera el consumo de eso, sí, se eliminara. Pero no se elimina. Se elimina, aparte. Se elimina, digamos, el efecto que se puede percibir, pero no el efecto que no se puede percibir. ¿Cuál es el efecto que no se puede percibir? El que queda en la sangre. El fluido que queda en la sangre a nivel circulatorio, a nivel circulación física sanguínea. Queda dando vuelta. Queda dando vuelta. Es como el fluido del 2020. Lo que se percibe físicamente es el pinchazo, el dolor y después ya está. No se ve más, no se sabe más. Puede tener un efecto en el momento de a lo mejor temperatura, algún malestar, pero ya está. Se acabó. Pero lo que ingresó sigue estando dentro del cuerpo y dando activando sus programas. Como ese fluido del 2020 entraba contaminado tanto energéticamente como físicamente, y el cuerpo no le gusta, al cuerpo físico no le gusta, no necesita que le ingresen fluidos, y trata de eliminarlos, trata energéticamente y trata físicamente de eliminarlos. Algunos son más pesados, más densos para ser eliminados y se tardan años. Hay pinchazos de estos que se tardan hasta 10 años y en que en un análisis de sangre desaparezca la manifestación, porque todavía está dando vuelta en la sangre. Y hay otros fluidos que se eliminan más rápido. De los que él consumió, hay fluidos que se eliminan mucho más rápido, del torrente sanguíneo, digamos, Sí. Y hay otros que son más densos y que siguen circulando por mucho más tiempo. 4, 5, 6, 7 años, siguen dando vuelta ahí. Siguen dando vuelta y generando sus programas, se podría decir, como estos fluidos de niño que se les conozcan, que tiene un programita, que tiene sus químicos malos, pero tiene sus programas que supuestamente detecta cuando alguna enfermedad va a ingresar al cuerpo, genera como una barrera de protección. Así, por lo menos, deberían estar diseñadas estos pinchazos que le colocan a los niños cuando son pequeños. Debería ser eso lo que genera un químico de estos. Tiene un programa de activar ciertas cosas cuando se encuentra en peligro o cuando siente que ha ingresado un virus o algo. Los fluidos que de alguna manera él ingresó a su cuerpo para estos tipo alucinógenos y químicos siguen dando vuelta ahí buscando a ver qué es lo que tenían que hacer, porque lo físico ya la manifestación esa que es temporal ya pasó, pero hay otras manifestaciones. El elemento físico sigue circulando. Sí, físico, energético, astral y pequeños programitas que se instalan o que quedan dando vuelta hasta que encuentran un lugar en el que ellos creen o consideran que es su lugar. Se quedan en diferentes lugares, a veces en la parte circulatoria cardíaca, que le da un infarto a alguien de la nada, como el fluido del pinchazo 2020, que da vuelta, tapa algo que no tenía que tapar porque se quedó ahí y genera una trombosis, genera un infarto, genera estas muertes súbitas. Bueno, los químicos que ingresan más o menos funcionan así. Entonces van
hacen el recorrido sanguíneo muchas veces, lo recorren todo, mientras se va eliminando o no, y se va debilitando en algunos casos algunos químicos y otros no, hasta que encuentran su lugar y se instalan a hacer su trabajo, su programa. Bueno, limpiemos el cuerpo emocional. Vamos a limpiar las emociones, el miedo, la culpa, la frustración, la desilusión, la tristeza, la depresión, todo lo que sentía de pequeño cuando sus papás discutían, toda esa ansiedad que le generaba esos estados emocionales, todas esas violencia física y verbal que la vivió de pequeño, de adolescente, donde ya entendía lo que era una discusión y entendía que eso podía ser más grave, de adolescente un poco mayor o adulto joven, donde ya esa violencia energética y verbal se trasladó a él, teniendo, digamos, estas discusiones o estos desencuentros con papá y con mamá también, pero bueno, de diferentes maneras. Vamos a limpiar los órganos, la cabeza, los ojos, los oídos, el cuello, las tiroides, los pulmones, el hígado, los intestinos, el estómago, el vaso, el páncreas, los riñones, la parte genital, la columna y la piel. Bueno. La piel, que es uno de los órganos, que es el órgano más amplio, es el que a él le trae toda esa dificultad para el tacto, ¿no? Como es el órgano más amplio, tiene mucha sensibilidad. La piel tiene muchísimas terminaciones nerviosas, hay mucha conexión energética, entra y sale mucha energía cuando hay contacto con una persona que está muy cargada, que está muy parasitada. La piel absorbe muchísima energía de lugares, de personas, absorbe, digamos, todo lo que hay en un ambiente, más todo lo que se le da, todo lo que se consume. Y energéticamente puede presentar manifestaciones como sarpullidos, irritaciones, lesiones, con el solo contacto. El solo contacto ya genera como heridas en la piel. Es un órgano muy sensible, que a veces no se le da la importancia que tiene cuando la gente está relacionándose con otras personas que están muy cargadas. No se puede ver. Ahora sí. Vamos a cambiarnos de lugar. Él comienza este proceso en el físico. En el 2011-2012 empieza a ver doble. ¿Qué le pasa a la visión de él? ¿Es la visión de él o es la interpretación en su cerebro de lo que está viendo? Es como si alguna de esas esferitas, que yo las describo como esferita, sí, programitas de algunos fluidos del consumo, digamos, de él. Sí. Se instalara, como dije recién, se instala en un lugar, se instala y empieza a correr el programa. Es tan pequeño el programa, es tan pequeña lo que hay, que inclusive haciéndole estudios a la vista no se ve, no es visible a la vista.
tiene mucho de energético y es un programa que se puede decir 100 veces o 1000 veces más pequeño que un cabello. No se ve con un simple estudio. Habría que hacer un estudio mucho más, quizás profundo, y quizás alguna máquina física lograra ver eso. No se ve. No se ve. Pero está ahí, instalado distorsionando lo que se ve, lo que se siente. Todavía lo tiene activo eso. Va empeorando, ¿no? Con el tiempo. Lo que pasa es que una vez que ya se instala un programa, una emoción, empieza a correr un programita que cuando ya hace la manifestación en el físico, como le pasó a él, ese programa no arranca ahí en el 2011 o en el 2012, cuando él va porque ve doble. Ya había arrancado años atrás. Había arrancado por lo menos 4 o 5 años. Y manifestó ahí para esa época. Esa ya es la manifestación física. Siempre hay una manifestación física, pero eso tiene un tiempo. 5, 6, 7 o 10 años antes arranca la función de ese puntito o ese programa. Con la colaboración de las entidades, con la manipulación de las entidades, con los proyectos de las entidades, con las aducciones sumadas a las aducciones de estos grises, experimentación, claro. Todo suma. Así se manifiestan después las enfermedades, lo que se conoce como cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes, que las genera el mismo cuerpo, que por eso el profesional no le puede dar una explicación y te dice, las creaste vos mismo. La creaste vos mismo. Pero es el cuerpo que se está defendiendo. Es el cuerpo que está trabajando. La puede crear porque está tratando de combatir algo confundido. O tratando de combatir algo emocional que el profesional no puede ver. Y que entonces sí sabe, como no sabe, digamos, no puede ver la emocionalidad que generó esa enfermedad, no puede ver la causa, el inicio. Claro. Entonces ya la ve manifestada en el cuerpo. Cuando la ve manifestada en el cuerpo, dice, la está creando el cuerpo. ¿Por qué la está creando el cuerpo? Por algo emocional, pero el profesional no indaga mucho en lo emocional, en los estados emocionales en los que la persona ha ido viviendo a lo largo, o en los estados emocionales en donde la persona estuvo vulnerable, o donde la persona estuvo vulnerable y además energéticamente, digamos, también parasitada por entidades, por lugares, por personas, por consumos. Porque donde él anduvo, astralmente hablando, por el consumo de algunas cosas, que él anduvo como vagando por el astral, es como tirarse al océano sin traje de buzo. Se va a encontrar con cosas que lo van a... Claro, pero en el caso de él le pega duro, ¿no? Le afecta, a los demás no le hace y a él sí. ¿Qué sería? A los demás no le hace y a él sí. Y así a ese nivel, ¿no? De que muscularmente quedan los músculos atrofiados, hay una desprogramación muscular, el tema de la piel pierde sensibilidad, la vista desaparece. Sí, es como que la comparación sería la más
entendible, digamos. El fluido más cercano, 2020, sí. Hay personas, humanos, que cayeron duros. No tuvieron chance. Sí. Directamente los mató. Y hay otros que han quedado con lesiones, hay otros que tienen lesiones más leves. Y hay otro que no le hizo absolutamente nada. Y hay otro que no le hizo absolutamente nada, o lo están eliminando, o todavía no se les manifestó. O tienen pequeñas cosas diferentes, pero que no son tan perceptibles, tanto física como en un análisis de sangre, en un electro, que no salen. Pero hay algo ahí de ese químico que todavía sigue dando vuelta, que puede no activarse jamás, o puede tener una activación a los 5 o 7 años. No a todo el mundo el fluido del 2020 le hizo igual. A todos en todos tiene una mínima o una máxima, que sería el caer muerto. Como máximo, manifestación física. Pero hay muchísimas variantes en un mismo fluido de una misma marca, o para una misma, entre comillas, pandemia, para un mismo evento. Los químicos no funcionan en todos los cuerpos físicos iguales. Ni un antidepresivo, ni un ansiolítico, ni un antibiótico, ni un ibuprofeno. Depende del nivel de absorción, del nivel de metabolización, la hay química, personas que toman la energía, el estado de ánimo. Sí, hay personas que toman un ibuprofeno, le hace muy bien, le cura un dolor de cabeza. Y hay otras personas que son altamente alérgicos a ese mismo medicamento y lo puede llegar a matar. A una persona le calma el dolor de cabeza y a la otra persona la mata porque le hace una reacción alérgica, le genera un edema de glotis y la mata. Entonces, no es que a los demás no les hace nada, es que los químicos actúan completamente diferentes en todos los cuerpos. Por el sistema de defensa, de alguna manera, que tiene ese cuerpo, o de vulnerabilidad, ambas cosas. Cuando el sistema inmune está muy bien, o el sistema de defensa está muy bajo, que sería el otro lado, es como interpreta el químico y a dónde se instala o no se instala, o recorre, o tiene un nivel de absorción mayor o un nivel de eliminación mayor. En el caso de su pareja, en este caso, tuvo fluidos, un embarazo, tuvo muchos cambios hormonales, muchísimas cosas que de alguna manera le hicieron también renovar su sangre, sus estados emocionales, mentales, hormonales. Como que se podría decir, entre comillas, que eso también favorece al cuerpo a que se ponga en un estado de alerta diferente, en un estado energético diferente, hormonal diferente, de circulación diferente, al que en este caso tuvo él. Él o muchos. Hay muchos que quizás no tengan lo que él tiene, tienen otros eventos o otras secuelas que no se ven y que se pueden en algún momento activar o nunca. Todo esto está potenciado un poco por la interferencia, la descendencia familiar. Todo está potenciado
por la herencia familiar de mamá y papá, los abuelos, la parasitación, las entidades, las creencias de mamá y papá, la parasitación familiar, las líneas de tiempo recorrido, los abusos energéticos, emocionales, sexuales, que en el caso de él no hubo, pero lo digo para otras personas, por ejemplo. Nosotros hemos visto muchos casos de abusos sexuales, muchísimos, y muchísimos casos que no. Hay gente que está mucho más afectada por una palabra energética que mamá le dijo un día que no la quería o que era fea, y mucho más afectada energéticamente y emocionalmente, y vivió toda una vida desastrosa por esa frase que le dijo mamá. Y hemos visto personas que han sido abusadas por papás, por hermanos, y que tienen una energía completamente diferente, que están limpiando todas esas herencias y que pareciera no haberle pasado nunca nada. El cuerpo interpreta también lo que la mente le dice y lo graba y lo lleva como un programa de desactivación o de activación. Por eso es tan importante hacer eso que vos decís, hablarle a las células, decirle estamos bien, recuperémonos, recuperemos ese programa perdido, esa mala interpretación, esa emocionalidad que yo tenía en ese momento, ese nivel energético que creía tener pero no tenía, cómo estaban mis estados de fluidos físicos también, cortisol, hormonales, emocionales. ¿Cómo le ves ahí a nivel astral la garganta? Que él tiene mucha dificultad para hablar. Tiene dificultad para hablar. Yo a nivel astral a la garganta se la veo muy bien. Es un problema físico. Y el problema físico genera emociones. Claro, porque genera una incomodidad. Por eso siempre hablamos de que al físico hay que cuidarlo. El físico está bien, el astral está bien. El físico se siente mal, el astral está mal. Él tiene un estado emocional relativamente bueno. El estado emocional del astral es relativamente bueno. Manifestaciones es otra cosa. Es como si él tuviera 4 o 5 implantes en la garganta. No. Es una inflamación, es una, básicamente, ¿no? Como una inflamación y falta de funcionamiento, falta como de agilidad, digamos, en la parte motriz o motriz de la lengua, me refiero, ¿no? Sí. De la garganta, ese movimiento que parece tan natural. Sí. Y que es como la respiración, la hacemos natural, pero cuando nos agitamos deja de ser natural. Parece que la tenemos que hacer voluntaria porque si no, no podemos respirar. Todo funciona, la circulación es natural, pero, o sea, se hace sola, está todo el tiempo circulando la sangre. Pero cuando hay algo que le interfiere, esa circulación se frena y se genera lo que conocemos como coágulos, trombosis, como un bloqueo. Un bloqueo dentro de algo que tiene una función que lo sabe hacer perfectamente, pero entra algo, un programa, un fluido, obligatorio o no obligatorio, que bloquea esa función de la circulación de la sangre. Esto sería como un bloqueo en esa funcionamiento, en esa función, digamos que está dentro del programa del ser humano,
de hablar, de tragar, de respirar, de dormir, muchísimos, miles de programas que tiene. Entre esos, es como la fallita se instaló en la parte muscular. Inclusive las piernas y el resto de los músculos. Sí, porque la parte muscular es todo. O sea, la parte de circulación no es que circula por la mano y no circula por el pie. Circula por la mano, por la cabeza, por el ojo, por el pie. La circulación, me refiero. La parte muscular es así, también afecta, está un poquito más diferenciada, digamos, el músculo de la pierna, el músculo del brazo y todo eso, pero en el fondo la corriente que pasa por el músculo, los filamentos de corriente que pasan por el músculo no solamente pasan por un músculo, pasan por todas, esa corriente eléctrica que tiene el cuerpo pasa por todos lados, no pasa solo por un pedacito. El desbalance en el físico está en la electricidad esa que la mueve. La electricidad esa, que la electricidad viene siendo como la circulación de la sangre, funciona sola, tiene como un voltaje programado ya en el físico, que es el que le sirve para la movilidad. Cuando ese voltaje o esa velocidad que trae la sangre varía, genera un inconveniente. Si es el voltaje en la electricidad del cuerpo o si es la velocidad en la circulación sanguínea, que genera varices a veces o genera algunas molestias, inflamaciones, porque pasa que la circulación no está bien. Con la electricidad pasa lo mismo. Si hay algo que la está interfiriendo o bloqueando, le genera ese cambio como de voltaje, ¿no? Y ahí en el astral, que es una réplica del físico, ¿cómo se ve a nivel muscular? ¿Hay algo para limpiar? ¿Ya se limpió? ¿Se sacaron los filamentos? Sacamos todos los filamentos que son producto de la parasitación, lazos, contratos, herencias energéticas de mamá, de papá, todo lo que colocaron estos humanoides grises en aducciones, en adicciones, en abusos energéticos, en robo de energía, en vulnerabilidades, todo lo que ellos aprovechan cuando el humano no está atento. El humano no está atento cuando cree, porque va a la iglesia, pide, reza, invoca. El humano no está atento porque no entiende de esta información. El humano no está atento. Está enchufado en la Matrix. Porque está enchufado en la Matrix. El humano no está atento porque tiene una adicción al alcohol y entonces vive todos los fines de semana vulnerable al alcohol, y se genera una parasitación. El humano no está atento cuando tiene adicciones a diferentes químicos, al cigarrillo, que no ve lo que está pasando dentro de su cuerpo. El cigarrillo es un humo, es un placer, es un evento social, pero dentro del cuerpo están sucediendo cosas terribles que el humano no ve y que después trae la manifestación. No la trae en el momento apenas se fumó el cigarrillo, la trae con los años. Que cuando abren un pulmón se ve ahí, de una persona que fumó durante 10, 15 o 20 años, se dan cuenta todos los químicos y toda la basura que se le pegó en las paredes, a los alvéolos, al respirar toda esa basura. Todo no da su manifestación en el momento, la da con el tiempo, cuando eso se acumula, bloquea, lastima, se queda dando vuelta en el cuerpo hasta que en algún momento puede llegar a encontrar un lugar que genera este bloqueo, ya sea respiratorio, si es una adicción a los cigarrillos, cardiológica,
tapa las arterias, circulatorio, si es algún fluido de estos obligatorios o cualquier otro fluido que pueda generar trombosis o que genere una circulación sanguínea más lenta, o inclusive hasta licuar la sangre, hacerla más líquida, que también es malo, puede generar hemorragias, o estos consumos de algunos químicos que pueden generar un fallo en el eléctrico, digamos, porque está dado con el sistema, está muy relacionado con el sistema nervioso, está muy relacionado con la parte, digamos, cerebral, neuronal. Todos esos químicos que se consumen van a parar ahí para poder generar todas estas visiones. Cuando la visión no es natural, entre comillas, sí, y es inducida por un químico, ese químico tiene que ir a ciertos lugares del cerebro para abrir esos campos, para abrir esos pequeñitos portales, para abrir esa visión, ir a ciertos lugares del cerebro, activarlos, motivarlos, hacer que la electricidad de esos lugares trabaje de diferente manera, la electricidad, la circulación de la para electricidad, sintonizar otras realidades, para sintonizar otros lugares. Y algunos químicos activan fuerte y tienen grandes visiones y son unos grandes alucinógenos alucinantes. Sí, pero es algo transitorio. Es algo transitorio para la persona, pero no para el cuerpo físico, llamémosle neuronal. No, es un daño neuronal o eléctrico. Es como si estuviese siendo obligado o esforzado el sistema, digamos, eléctrico a ver cosas o a percibir cosas que por ahí se puede ver naturalmente con un estado de relajación. Esto es más rápido. Esa rapidez que traen estos químicos es lo que a veces produce estos desbalances eléctricos en el sistema nervioso, y después puede generar lo que tiene él, puede generar con los años un Parkinson, puede generar, porque justamente está dado por el sistema nervioso, algunos eventos de hablar mal, de tartamudez, todo lo que esté relacionado con lo eléctrico le puede generar una incomodidad. Algunas mayores y otras menores. Bueno, vamos a cambiarlo de lugar. Limpiamos, que esté limpio. Así cortamos todas estas herencias, ataduras, ya sean de la familia, de él, de vidas pasadas. ¿Él viene de vidas pasadas con adicciones? ¿Así? Sí. También viene de vidas pasadas en silla de ruedas, también viene de vidas pasadas con problemas neurológicos. Tiene un peso histórico de atrás. Sí. Que lo persigue. Bueno. Igualmente, no es algo que tenga que repetir. No, lo vamos a cortar. Después están las infinitas líneas de tiempo que uno elige, lo que se conoce como libre albedrío. Está bien, pero vamos a cortar con ese pasado, con esas herencias propias. Vamos a cortar con lo que haya generado como atadura al consumo, y todo lo que sea la familia, ¿no? Lo que venga del lado de mamá, de papá, lo cortamos, lo quemamos definitivamente por voluntad y pedido de su parte física. Él en la vida pasada tiene una lesión a nivel de la columna. Lo deja. ¿Qué le pasó? ¿Un accidente? Sí. ¿A qué edad? Como a los 15 o 18. 18 años.
Sí, entre los 18, 20 años, joven. Como un accidente, una caída. Una caída. Y eso, sí, una caída, como una caída de espalda, muy grande, como si estuviese subido arriba de, no sé si un árbol o un techo o algo así, de espalda, donde él queda como inconsciente mucho tiempo, varios como días, y cuando se despierta de esa caída, ese desmayo, perdió la movilidad. Había perdido la movilidad. Tiene como una lesión en la columna muy grande que no lo deja volver a caminar. Bueno, vamos a ir a las vidas pasadas. Bueno, a cortar todas las vidas pasadas, todas las líneas de tiempo, pedidos, rezos, invocaciones, rituales, parasitación de estas entidades, Baphomet, reptiles, mantis, humanoides, grises, desencarnados, insectos, serpientes, humanos, dioses, adicciones, aducciones, abusos, violaciones, herencia energética, genética y toda la parasitación por lazos y contratos y programas, corta, quema, anula y rompe todo definitivamente. Y en esta vida, en el pasado suyo, corta, quema herencias energéticas, genéticas de mamá, de papá, abuelos, abuelas, el entorno familiar, pedidos, rezos, contratos, lazos, creencias individuales de mamá, de papá, heredadas, corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el pasado suyo, corta, quema, anula, rompe. Invocaciones, rituales realizados por él, por terceros, para él, trabajo, bloqueos y toda la parasitación generada voluntaria o involuntariamente por él, por entidades, para él, programas, aducciones, adicciones y toda la parasitación, corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el presente, donde él tiene otra información, otro nivel de conciencia, está trabajando con la energía, quemando, cortando, anulando todos estos lazos, contratos, invocaciones, rituales, adicciones, aducciones y bloqueos, tanto físicos como energéticos como emocionales, corta, quema, anula y rompe todo definitivamente para él, para sus hijos nacidos y para sus hijos no nacidos. De su lado, corta todo definitivamente. Muy bien, llevarlo bien arriba, que esté limpio. Vamos a cambiarnos de lugar, lo vamos a poner en una burbuja, vamos a quemar toda la basura de las entidades, reptiles, Baphomet, pulpos, serpientes, mantis, desencarnados, implantes, fluidos, larvas, embriones, voladores, todas las entidades y basura que se quemó, toda la basura de la basura. Vamos a cambiarnos de lugar. Y vamos a cortar y a quemar todo lo que se cortó y todo lo que se quemó por pedido del físico, porque el físico tiene el poder de cuidar al físico y tiene la obligación, entre comillas, de cuidar su cuerpo astral.
con este conocimiento, con este entendimiento, él está protegiéndose, está integrándose, cuidándose a través de todo lo que él está haciendo, tanto físico, con la alimentación, con la hidratación, con el conocimiento de toda la alimentación que él está teniendo. Está cuidándose emocionalmente, físicamente, está trabajando para él. Él tiene que trabajar en su recuperación. Él, por él y para él. Nadie puede hacer las cosas, nadie más que él, para él. Después puede tener una colaboración física de su pareja, de sus hijos y todo, emocional, que eso suma y ayuda muchísimo. Lo emocional es fundamental, así que todo eso también le ayuda, pero es él el que tiene el poder de atar y de desatar, de crear lazos y de quemar lazos, de crear bloqueos y de romper bloqueos, como lo está haciendo ahora. Bueno, le ponemos luz a él, a su chispa, le ponemos luz en la garganta, en la piel, en la parte muscular, en la pierna, en los brazos, en las manos, iluminamos en el pecho. todo eso, reforzamos ahí para que él recupere, para que él mejore, para que detenga el proceso de deterioro en los ojos, para que mejore su vista, su forma de ver. Y su forma de ver física y su forma de ver la vida, porque él tiene que ver la parte, digamos, positiva de todo ese acompañamiento que tiene familiar. Sus hijos, su pareja y él emocionalmente se tiene que mantener así, muy fuerte, muy activo y emocionalmente bien, para que las entidades los carroñeros no avancen. Claro. Muy bien, bueno, que esté todo limpio, él con su chispa de luz, su conciencia de luz. Despedite y volvemos. Sí, vamos a cambiarnos de lugar, lo dejamos en la burbuja, que cuando él termina de escuchar la sesión, la burbuja se disuelve y él, con su conocimiento, entendimiento y con toda la información que él tiene y que va a seguir teniendo cada vez más, crea su propio campo de protección, burbuja, pareo, como él lo considere. Y ya está. Bueno, vamos a ir volviendo, limpiando, quemando cualquier energía parasitaria que se hubiera pegado en la sesión o en el andar del día. 5, 4, 3, 2, vamos volviendo. 1, abrimos los ojitos. Chao.